Estudié allá en Colombia, en la Universidad Nacional. Después hice un máster en salud pública en la Universidad de Essex, en Reino Unido. Hace 14 años trabajo para la Organización Mundial de la Salud, particularmente su oficina regional acá en Washington, en la Organización Panamericana de la Salud se llama, en el programa de medicamentos, y desde hace unos 11 años estoy viviendo acá en Washington, donde está la sede. Soy responsable de la cooperación en seguridad y uso de medicamentos, vacunas y productos biológicos para la región de las Américas. He sido autor de diferentes publicaciones en temas de vigilancia de medicamentos, de productos falsificados, de uso racional, resistencia antimicrobiana, servicios farmacéuticos y otros temas. Todos los productos farmacéuticos tienen el potencial de causar eventos adversos, incluso los que son más comunes, que son los que se comercializan de venta libre, digamos. Lo que pasa es que la probabilidad de que esto ocurra generalmente es baja o mucho más baja que la probabilidad de que el producto nos haga el efecto terapéutico que se necesita. Entonces, esos eventos adversos tenemos que caracterizarlos muy bien y verificar si cuando el producto está en el mundo real, sigue el balance beneficio-riesgo siendo a favor del beneficio y no a favor del riesgo, porque en ese caso no tendríamos que tener el producto en nuestros mercados, ¿no? Es un problema grande de salud pública y es un poco a lo que nos dedicamos. La Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud cooperamos, entrenamos, apoyamos a los países de la región de las Américas y el Caribe para desarrollar todas las técnicas, estrategias de prevención, detección y respuesta ante este tipo de productos. Una pandemia es un monstruo de muchas cabezas. Manejarla es un desafío gigante. Sin embargo, nuestros sistemas de regulación de medicamentos, lo que encabeza el INVIMA en Colombia, por ejemplo, y instituciones similares en cada país del mundo, deben fortalecerse y deben estar muy especialmente atentos a los desenlaces positivos o negativos que puede tener la población cuando se introduce ya sea una vacuna o un medicamento, y por supuesto sin dejar al lado el rol importantísimo de pacientes y de profesionales que tienen que notificar y que deben hablar cada vez que presientan que algo está por fuera de lo normal. Nuestros sistemas de salud en Latinoamérica, en el Caribe y muy especialmente en Colombia enfrentan una cantidad de retos muy grandes, como lo son los problemas estructurales, los desafíos de gestión, de capacidad, todo este tipo de emergencias en salud pública que nos están sucediendo hoy en día, la pandemia, otro tipo de brotes epidemiológicos, en fin. Lo que esperaríamos es que, independiente de todas esas situaciones adversas que puedan suceder, cuando una pandemia, cuando una epidemia golpee un sistema de salud, no lo desmorone, no lo destruya, sino que él siga pudiendo cumplir con sus funciones. Entonces, claro, esos cambios son cuestiones que tomarán mucho tiempo, son complejos, no los puede resolver un solo gobierno al ingresar en funciones, requieren recursos, requieren solidez técnica y por supuesto siempre voluntad política que estén priorizados dentro de la agenda de los dirigentes. La calidad, la rigurosidad, el compromiso. Creo que la voluntad de servicio público es una cosa que nos mueve mucho a personas que estamos en organizaciones como estas, y siempre, pues por supuesto, como en cualquier otro trabajo, el compromiso, la calidad, la excelencia, pues son cosas que pueden llevar a abrir más estas puertas cada día.